De nuestro curso de seminario. El tema que hemos estado tocando es soteriología. Y creo que es imposible que nosotros pasemos por el curso y dejar de lado, creo que el tema fundamental de toda la soteriología, me refiero a la expiación, a la expiación. Seguramente cuando se habla de cristología se habla o se menciona la expiación. No sé desde qué perspectiva, cuando se une a la obra de Cristo, es evidente que hay que hablar de expiación. Pero en la soteriología también hay que hablar acerca de la expiación. ¿Recuerda alguien qué entendemos por expiación? Tiene una parte, es una parte. ¿Alguien más? Quiero tomar me gusta mucho cómo la define Gruden. Él dice, es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Es una definición básica, pero muy puntual, muy precisa. Es una excelente preposición para sintetizar lo que connota expiación. Y si usted lo nota en esta definición, creo que se alcanza a observar el aspecto objetivo de la expiación. Es decir, la expiación realizada por Cristo es realmente objetiva. Pero ¿cuál es la causa de la expiación? ¿Qué da origen en Dios a la expiación? ¿Cuáles son los factores que mueven a Dios a, para salvarnos? Sí, hay un elemento en Dios mismo que es su gloria, pero ustedes recuerdan cómo el amor de Dios también motiva a Dios para salvar. Juan 3:16, creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se... Sí, sí, pero recordemos algo. Dios, su propia gloria, su buena voluntad, su justicia, es el motor en Dios mismo que lo mueve para, para redimirlo. Ahora, antes de pasar adelante, debemos recordar algo que es importante que no perdamos de vista. Y es el tema de que nosotros no podemos equivocadamente presentar el amor como el único motor para la expiación, para la obra de Cristo. Porque creo que eso desbalancea la comprensión que tengamos de Dios mismo. Porque no hay un atributo por encima de los demás. Recordemos que el amor de Dios es presentado junto a la justicia de Dios en la expiación. Y ahorita veníamos hablando con el hermano Juan Camilo en el carro de él, y, y yo le decía que uno de los grandes problemas es presentarnos desbalanceados o presentar a Dios de una forma tan desbalanceada que no entendamos el propósito soteriológico de Dios para con nosotros. ¿Por qué lo digo? Uno de los, tal vez el más grande escolástico después de Santo Tomás fue Anselmo. Anselmo presentó una teoría de la expiación en donde Anselmo critica o ataca duramente el pecado del hombre con toda justicia, diciendo que el pecado del hombre
Es una afrenta tan grande contra Dios que Dios debe vengar su afrenta. Y la manera de vengar su afrenta era o condenándonos justamente, con toda justicia, y salvándonos. Pero Anselmo ve en la expiación como la gran venganza de Dios que cae sobre su propio Hijo. Y ese elemento tiene es cierto, o sea, tiene un elemento de certeza, pero no es el único. Porque ciertamente la Biblia, como lo vimos ahora, también habla del amor de Dios. Entonces estamos hablando del amor, de la justicia de Dios, es decir, satisfacer su vida, todo eso. Y si usted, no sé cuántos de pronto se han puesto a pensar en los sufrimientos de Cristo en la cruz, y los sufrimientos de Cristo al recibir la ira del Padre fueron más grandes que los que sufrirá cualquier pecador en el infierno. Claro, porque es un inocente, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El tema de la expiación por eso es un tema tan hermoso y fascinante. Bueno, hemos hablado del amor de Dios, ¿verdad? Pero también se habla en Romanos 3:25 que no puede haber perdón sin pago. Dios simplemente no podía pasar por alto los pecados, sino que tenía que castigar el pecado. ¿Por qué? ¿Por cuál de sus atributos? Por su justicia y su santidad. No podía dejar pasar por alto. Miren, Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, Dios no podía dejar pasar por alto los pecados del hombre, tenía que castigarlos en Cristo. Pero entonces, ¿qué? ¿Dios nos amó a nosotros y aborreció a su Hijo? No, no es eso. Es que la forma en que Dios decidió salvarnos es justamente a través de la obra de Cristo en la cruz, la obra expiatoria. Ahora, la pregunta es, ¿no había otra forma? No había otra forma. Porque esta es la forma que más gloria le da a Dios. No había otra forma. Edgardo. Es que la gente acostumbra a decir, bueno, fíjate cuán importante es para Dios que su Hijo vino a morir, y Dios te ama tanto, acepta. Sí. Esa es una forma de expiación, ese decisionismo creo que es la famosa teoría del ejemplo. Ahora miraremos el tema de las diferentes posturas que hubo en la historia sobre la expiación. Algunas pierden bastante la objetividad de la expiación. Bueno, pero veamos que esta expiación se encuentra en la voluntad y beneplácito de Dios. Lucas 2:14, Primera a los Corintios 1:19 y 20, creo que es. Lucas, vamos a Ricardo, lee Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Miren el beneplácito de Dios. Ahí está claramente expresado. Claramente. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, en la versión Reina Valera. Entonces, ahora, la expiación, ¿a Dios le agradó salvar al hombre?
Claro, sí. Fue muy duro, difícil, la obra más tremenda que el Señor hizo, pero es evidente que Dios se complace en esto, en salvar. Y para el hombre muchas veces es locura. Eh, para el hombre sin Cristo es locura, porque no puede entender que un Dios santo, el Dios santo, diera a su Hijo como propiciación por los pecados de los impíos. ¿Cómo hace Dios para salvarme? Lo expresa primero los Corintios 1, 19 y 20. Sí, entonces vemos que para el que no conoce a Dios es una verdadera locura. Dios dando a su Hijo, pero Dios realmente vemos su voluntad, su buena voluntad y su beneplácito. Ahora, la pregunta es, ¿Dios tenía la necesidad de salvarnos, de fiarnos? Ninguna. ¿Hubiese sido un acto justo de Dios condenar al hombre? Naturalmente, ¿verdad? Pero, ¿quiénes tenían necesidad de que sus pecados fueran perdonados, expiados? Nosotros. Eh, Me gusta esta frase que dice, para Dios no era necesario perdonar al hombre, éste merecía el castigo eterno. La prueba es que no perdonó a los ángeles. Miren, cuán grande diferencia entre unos y otros. Y los ángeles son seres maravillosos y todo, y cuando cayeron Dios no los perdonó. Miren lo que dice Segunda de Pedro 2:4. Este texto podríamos comentarlo toda la noche, pero mire lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, el 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dios no perdonó a los ángeles, pero nos perdonó a nosotros. Nos perdonó. Edgardo. Con el pueblo de Israel, que se dice ser pueblo de Dios, justamente el pueblo de Dios, pues la iglesia es permanente de los judíos cristianos en el pueblo de Dios. Y ahora lo que se ve en la actualidad en el mundo es Israel, el pregonio Profético. Esa pregunta es buena porque con todo este tema de que Trump declaró a Jerusalén la capital de Israel, y la mayoría de los premilenialistas dispensacionales salen a decir, sí, ya se están cumpliendo todas las cosas. ¿Sí? El hecho es que eso y nada sería lo mismo si Israel no abraza a Cristo como Salvador, si no se arrepiente. Porque la expiación es por Cristo, hecha por Cristo, en su sangre para la gloria de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Hay una sola forma de salvación. Solo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pueden hacer 1000 templos y poner 10.000 sacerdotes levitas, pero no pasa nada si no están en Cristo. Por eso hay un solo pueblo de Dios y es la iglesia. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación.
Ahora, esta necesidad de la expiación para nosotros es declarada. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 26, 39. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se acuerdan esto dónde ocurrió? ¿En qué lugar estaba? Getsemaní. El Señor Jesucristo estaba orando y habla de la copa, Ahora, el Señor Jesucristo no le temía a la cruz, valga la aclaración. El Señor Jesucristo le temía la separación del Padre. Él nunca había estado separado del Señor. Eso era lo que realmente, uno de los tantos temores. El doctor James Oliver Boswell, sobre ese pasaje, dice que el miedo, por decirlo así, del Señor en ese momento era a morir allí, sin llegar a la cruz. Porque ciertamente Satanás lo estaba atacando y dice James Oliver Boswell que la sudoración de sangre y todo ese gran ataque que recibió fue respondido por el Padre enviando ángeles y fortaleciendo al Señor Jesucristo para que muriera en la cruz como expiación por el pecado. Naturalmente, no todos están de acuerdo con esa posición. Richard Pratt, incluso alguna vez que hablaba con el doctor Richard Pratt, rechaza ese comentario que hace James Oliver Boswell. Pero yo creo que tiene algo de sentido, no todo, pero que sí tiene algo de sentido eso, y unido al tema de que Cristo no quería la separación con el Padre Celestial, pero es evidente que el Señor lo fortalece para soportar eso, a pesar del sufrimiento de ese infierno prolongado de casi 3 horas de separación en la Trinidad. Sí, demuestra su humanidad, su perfecta humanidad, sufriendo, eh, sufriendo el castigo por nuestros pecados. Lucas capítulo 24, Lucas 24, 25 y 26, también nos hablan de esta necesidad. Pero mire cómo lo plantea el Señor. Si quieres, pasa en mí esta copa, ¿entiendes? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. 24, 25 y 26 dice: entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren, es que hay un elemento, creo que lo he dicho varias veces en algunos sermones. Cuando el Señor se hace hombre, la única manera de regresar en gloria y ganando lo que se había propuesto ganar al cielo era a través de la cruz. Era a través de la cruz. El camino no había atajo, a través de la cruz. La cruz era el camino que debía tomar el Señor, el camino doloroso, la senda de dolor, para regresar a la gloria de Él. Recuerden que el capítulo 17 de Juan, recuerden, regrésame, dame aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Entonces, pero era necesario, todo ese capítulo 17 de Juan es una oración sumo sacerdotal. Entonces el Señor, la única manera de regresar era a través de la senda de la cruz, del camino de la cruz. Si tú ibas a decir algo. Sí, claro. Sí, claro, es que el Señor nunca dejó de tener la autoridad de Dios. Él nunca dejó de ser Dios. El despojarse a sí mismo es despojarse de sus privilegios en los cielos, ¿verdad?
Sí. Bien, ahora, esta necesidad declarada también nos muestra varias cosas. Fue la única forma determinada por el Padre porque era la que le daba mayor gloria, mayor gloria. Porque no le daba gloria a Dios el perdonar los pecados de los hombres, simplemente y pasando por alto nuestra maldad, porque tenía que ser castigada nuestra maldad. Y el único que podía pagar era Cristo, y eso le daba mayor gloria. Dios perdonándonos, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Perdonándonos, dándonos la salvación, pero ¿a qué precio? Al precio de su propia vida, de su propia sangre. Sí, sí. Es más, particularmente recomiendo los términos satisfacción y sustitución. Creo que son más precisos teológicamente hablando. Sí, para ambos términos, la combinación de ambos, satisfacción y sustitución. Sustitución porque Cristo toma nuestro lugar en la cruz, sufriendo nuestro dolor. Y satisfacción porque es el único sacrificio que satisface la perfecta justicia del Padre. Lo que no podían hacer los sacrificios del Antiguo Testamento. No podían cubrir el pecado. Entonces, y creo que el autor que mejor explica todo esto es John Stott, en uno de sus clásicos hermosos, La Cruz de Cristo. No sé si alguno lo ha leído, lo tiene. Es maravillosa la exposición que hace John Stott allí sobre la obra de Cristo. Entonces, y sustitución. Claro. Entonces, bueno, ya vimos una necesidad declarada, ¿verdad? Y que la única forma que Dios había determinado que le daba mayor gloria era precisamente la cruz, ¿verdad? Pero entonces pensemos un momento en la naturaleza de la expiación. La naturaleza de la expiación tiene dos aspectos de la obediencia de Cristo que nosotros necesitamos considerar. Primero, lo que conocemos como la obediencia activa. Filipenses capítulo 2, versículos, creo que del 4 en adelante, pero lleguemos a Filipenses capítulo 2. Ya las asistencias Filipenses. No, 2, ya les digo. A partir del versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. A esto teológicamente se le llama la obediencia activa, ¿verdad? Igual vemos la profecía en Isaías capítulo 53, más el herido fue por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todo eso muestra la obediencia activa de Cristo. Y lo curioso es que el empleo de la palabra que en español se traduce como forma de Dios y luego forma de siervo. Creo que hay dificultades en nuestra mente occidental para entender eso, porque para nosotros forma es casi siempre el aspecto exterior, ¿verdad? El aspecto exterior que nos muestra la apariencia. Eso es forma, en griego no. En el griego, la palabra forma, como aparece aquí, es morfe. Morfe. Forma de Dios es morfe teon y forma de siervo es morfe dulos. Es decir, forma de Dios, forma de siervo. En donde
De todos modos, quiero pedirte que verifiques el diccionario griego y busquen el morfe allí. Es morfe con seguridad, pero la palabra de al lado de siervo, creo que es dulos la que usa, no la otra que usa para siervo. Pero no, creo que es dulos. Hay otras 2 o 3 palabras para siervo, pero creo que en este caso se aplica dulos. Bueno, pero donde quiero llegar es lo siguiente. Morfe para el griego era la forma interna que no cambia jamás. La forma interna que no cambia jamás. Dice, sí, nunca dejó de ser Dios. Y simplemente dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, la esencia de Dios. Dios nos hace a nosotros partícipes de la naturaleza divina cuando nos alcanza por su gracia. Pero Dios nunca nos hace partícipes de la esencia de Él. Dios no hace Dios a más nadie. De ahí a que la falacia de Cash Luna y de otros autores de que si tú eres hijo de Dios, eres Dios Junior. No, eso es tan falso. Y es falso, ¿por qué? Porque nosotros no somos hijos directos, como lo es Cristo. Nosotros somos hijos adoptados. Ese es el punto, somos adoptados. Por lo tanto, no podemos llamarnos Junior. No, llevamos el apellido, pero es dado por Dios. Es su encarnación. Sí. Pero el tema aquí es que Cristo es Dios, igual a Dios, morfe. Y luego dice, toma forma de siervo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Pero ahí aparece otra palabra cuando habla de semejante a los hombres. Él es verdadero hombre porque dice morfe de esclavo, pero semejante a los hombres, ¿por qué? Porque Él es perfecto hombre, sin pecado. Hay otra palabra para la forma exterior, que es esquema, esquematestai. Y ese esquematestai tiene que ver justamente con, es igual a nosotros, pero no es lo mismo que nosotros. Es verdadero hombre, pero sin pecado. Y ahí es donde vemos su poder, de su perfección moral. ¿Cómo probamos la perfección moral de Cristo? Su obediencia activa, de que realmente podemos confiar en su obra expiatoria en la parte activa. ¿Por qué? Porque no hubo pecado, pero ¿qué más allí? ¿Cómo, con relación a qué medimos que no hubo pecado? ¿Con qué? La obediencia, sí, pero la obediencia ¿con qué se relaciona? ¿Con cumplir qué? La ley. Claro. Cristo obedeció activamente cumpliendo toda la ley. ¿Cuántos mandamientos? Sí, pero ¿cuántos? 633 o 613, dependiendo cómo cortemos el pastel de la ley de la ley judía, ¿verdad? Entonces, todo perfectamente, todo lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Obediencia activa, Filipenses 2. Pero aquí también aparece la obediencia pasiva. La obediencia pasiva, que aparece a partir del versículo 8, aquí en Filipenses 2, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? O haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia pasiva. Es decir, dejarse llevar hasta la muerte. Potencialmente, Cristo era capaz de borrarnos a todos cuando era llevado al sacrificio. Se lo dijo a Pedro. Pedro, guarda tu espada, ¿se acuerdan? La escena, llega Malco, tratan de atrapar al Señor Jesucristo, Pedro desenfunda
corta la oreja del siervo. Y entonces el Señor le dice, guarda tu espada porque todos los que espada utilizan espada perecerán. ¿No puedo yo acaso, Pedro, mandar en este momento que vengan 12 legiones de ángeles y me saquen de aquí? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra del Señor de que es necesario que el Hijo del Hombre muera? Obediencia pasiva. El mismo Señor dijo en el Evangelio de Juan, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Él se deja llevar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo eso lo hace el Señor. Obediencia pasiva. Cayó en las manos, se dejó caer en manos de los hombres y se dejó llevar hasta la muerte. ¿Y por qué sabemos todo esto? Porque aquí dice, en el 2:8 de Filipenses, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, la humillación no vino porque los impíos hicieron que humillar, o porque Satanás quiso humillar al Señor, no. El mismo Señor se humilló a sí mismo, es lo que dice el texto. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pero entonces no es la obediencia pasiva. Hay un elemento de obediencia activa en la pasividad, solo que para efectos teológicos nosotros lo dividimos en obediencia activa cuando guarda la ley y obediencia pasiva cuando va a la cruz. Pero en la obediencia activa de guardar la ley no hay un elemento pasivo. Claro, porque él está subordinándose voluntariamente al Padre durante la encarnación. Entonces hay un elemento pasivo. Pero en el elemento pasivo de la muerte en la cruz no hay una obra activa. Claro, porque nos está diciendo que él voluntariamente está actuando en la expiación. Sí, o sea que esto lo dividimos así para efectos didácticos, pero no para entender, pero no son los elementos definitivos de la teología. Tenemos que ir un poco más allá, un poco más allá. Por esa razón, ya te doy la palabra, por esa razón se nos dice que esta obediencia es objetiva y vicaria. Vicaria es sustituto. Algunos recuerdan, en medicina enseñan que cuando sacan un órgano, cuando hay órganos gemelos, como los riñones, por ejemplo, y sacan uno, el otro queda siendo un órgano vicario. Es decir, alguien que hace la labor del otro, vicario. Por eso que el vicario de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios, porque es el que ahora hablamos. Arrepiéntete por eso del Papa. Pues bien, entonces la obra del Señor es objetiva porque va a dirigir, es completa, toma nuestro lugar, presenta el sacrificio al Padre, pero el sacrificio es en lugar nuestro para darnos, imputarnos su justicia, imputarnos, mientras que en la cuenta de él es imputado nuestro pecado, fue imputado nuestro pecado, ¿verdad? Entonces se humilló a sí mismo haciéndose obediente, haciéndose. Y el tema es que aquí está en voz activa. ¿Sabemos esto? Voz activa es cuando el sujeto realiza la acción. Voz pasiva cuando el sujeto recibe la acción. Entonces, aquí no dice que fue hecho obediente, donde veríamos que el Padre lo hace obediente, sino que aquí dice que él mismo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces aquí vemos la naturaleza de la expiación como la obediencia activa y obediencia pasiva, ¿verdad? Pero también, ¿qué podemos decir sobre la necesidad de la expiación? Ya habíamos dicho que no era necesaria para Dios, mas sí para nosotros. Algunos llegaron a decir que la expiación era relativamente necesaria, es decir, en virtud del decreto de Dios.
como Dios lo decretó, entonces ya ya Cristo estaba comprometido consigo mismo. Pero eso sería como hacer a Dios inferior a su propia ley. Dios está por encima de su ley. Dios no está mecánicamente obligado a cumplir su ley. Y les pongo un ejemplo. ¿Mm? Por amor a su nombre. Pero la pregunta sería, a veces creemos, por ejemplo, que las profecías sean cumplidas según las entendemos nosotros y no según el texto bíblico. Por ejemplo, si Dios dice que el pueblo de Israel iba a durar cautivo 400 años en Egipto, pero después la narrativa dice que fueron 430. Entonces, no, pero es que eran 400. No pensemos de esa manera. La profecía no es mecánica. Dios no es mecánico en todos esos temas. No. Por eso que nos damos muchas veces, bueno, nos dábamos mala vida cuando éramos premileniales dispensacionalistas, contando los 70 años desde el decreto hasta el tiempo de Daniel y después las 69 semanas de año en la profecía de Daniel y queremos sacar cuentas y tratar de que Dios mismo quede como obligado a cumplir cosas que Él mismo no ha dicho, cuando hay una cantidad de condicionantes en medio de la profecía. Entonces, no podemos pensar en eso, que era relativamente necesaria porque Dios lo decretó. Se cumplirá, pero no se cumplirá conforme a lo que nosotros creemos, sino a lo que Dios ha determinado. Y gracias a Dios que el decreto, lo que conocemos es lo que la Biblia dice, no lo que Dios en esencia ha determinado hacer detalle por detalle. No, porque Él es el legislador. La ley es para nosotros, porque Dios está por encima de la ley. Ya. Y es por eso que muchas veces tomamos textos como el de la obediencia, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones a la desobediencia, y creemos que Dios va a actuar automáticamente así. Y viene una especie de relación utilitarista con Dios. Yo hago o tengo una conducta adecuada para que Dios me bendiga, pero ya entonces en la mente el concepto de bendición no es una correcta relación con Dios, que ya de por sí es una bendición enorme la obediencia, sino que bendición puede ser algún tipo de prosperidad material. Porque en el texto de Deuteronomio, por ejemplo, dice que y bendeciré tu campo y tus frutos serán abundantes, no sé qué. Y entonces se reclama esa promesa, pero no se hace énfasis en que la mayor bendición es la correcta relación con Dios, como lo presenta, por ejemplo, la carta a los Hebreos. Entonces, en este sentido, de que la expiación es relativamente necesaria en virtud del decreto, está esa postura. Pero otros dicen, no, es totalmente necesaria la expiación por la justicia ofendida. Era la única forma de perdonar los pecados del pueblo, como lo expresa Éxodo 34:7, Nahum 1:2 o Romanos 1:18. Para nosotros era necesaria la expiación, pero Dios no tenía ninguna necesidad de salvarnos. Ahora, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Eso no significa que en algún momento estuviera en juego nuestra salvación. No, eso no significa eso. Dios no tenía necesidad de salvarnos, pero Dios quiso salvarnos. Y gracias a Dios que estos hechos son simultáneos, ¿verdad? En el decreto de Dios. Cuando Dios decidió, lo hizo. No por necesidad alguna en Él, sino justamente por su mayor gloria. ¿Cuánto nos beneficia la gloria de Dios? ¿Cierto? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, claro, totalmente de acuerdo, la misma encarnación. Bueno,
Hablemos entonces sobre las principales teorías de la expiación. Las principales teorías de la expiación. Benjamin Warfield, divide en 5 grupos las diferentes teorías de la expiación. Para esta aproximación a las teorías de la expiación, recomiendo ampliamente el libro de Benjamin Warfield, la obra, la persona y la obra de Cristo. La persona y la obra de Cristo. Es un texto que hoy en día circula menos, no sé si estará en PDF, pero es excelente texto. En algunos momentos se torna un poco denso de leer porque Warfield presenta algunas palabras en griego y asume que el lector sabe. Entonces ahí tienen que tener un buen diccionario Kittel al lado, o un diccionario Vine, o un diccionario Ater, o un diccionario de palabras expositivas, un léxico griego, algo que los acerque al griego, o una herramienta electrónica, que no quiero mencionar por razones publicitarias, que vayan a pensar que estoy casado con uno, con otro, con una otra casa, no. Con la que ustedes consideren mejor de esas herramientas, ojalá conservadoras, donde puedan acercarse al griego, pueden buscar esas palabras o en el mismo internet. Pero necesitan por lo menos un conocimiento básico de griego para sacarlas. Pero eso son en muy pocas páginas. El libro se puede leer. Bueno, las primeras teorías, el primer grupo de teorías. No, teoría ya es una formulación doctrinal en este caso, basada en la palabra de Dios o porque puede ser que no tenga sustento, o en la dogmática particular de un grupo. Por ejemplo, algunos padres de la iglesia tuvieron una visión sobre algunos puntos de la expiación y formularon desde su perspectiva dogmática una teoría de la expiación. Entonces, es una formulación teológica en sí. Sí. Tampoco podríamos reducirlos a hipótesis. Es la realidad. Son teorías que en algún momento fueron lo más representativo, lo más importante en su momento, pero que luego, cuando la evidencia bíblica fue apareciendo, tuvieron que darle paso a mejores visiones teológicas basadas en la Escritura. Bueno, el primer grupo de teorías son teorías que conciben la obra de Cristo como terminada sobre Satanás. Teorías que conciben la obra de Cristo como terminada sobre Satanás. También la ha llamado teoría del pago del rescate al diablo. Yo no sé si ustedes alguna vez le llegaron esos memes en donde decían que el hombre había vendido su reinado sobre la tierra, que Satanás tomó los derechos y en consecuencia Cristo lo que hace es comprarle a Satanás nuevamente al hombre. Esa es una visión realmente perversa de la expiación. ¿Por qué? Y esa teoría hasta hace poco estuvo por aquí en las iglesias de prosperidad. Y en algunos cánticos de liturgias contemporáneas cantaban canciones así. Al campo enemigo yo fui, tomé lo que me robó, bajo mis pies, Satanás está bajo mis pies. Sí. Cosas como esa, o voy y le arrebato al diablo lo que me robó, en fin. Eso es basado en este tipo de teorías. Son teorías del primero o segundo siglo, formuladas por algunos padres de la iglesia, en donde veían a Cristo como pagándole a Satanás para comprarle
a los creyentes, a los que serían el pueblo de Dios. No, es que Satanás no es el ofendido aquí. Satanás es el ofensor. Y a Satanás no le dan nada. Ahora, cuando Satanás en Edén tienta al hombre, ¿Satanás adquiere el mundo? ¿Adquiere el mundo para él? No, porque el mundo es de Dios, siempre es de Dios. Satanás es un usurpador, pero no es dueño de nada. ¿Por qué? Porque el hombre tampoco era dueño de nada. ¿Qué era el hombre? Administrador, mayordomo. Claro, era un administrador y por esa razón tenemos que tener claro esto. Sí, entonces, aquí no hay algo así como derechos legales, transacciones. No, ¿cómo? No, no me ha robado nada. Recordemos algo, como decía C.S. Lewis, el mal como tal nunca tiene propósito. Tú no puedes poner al mal y al bien en la misma balanza. ¿Por qué? Porque el bien siempre construye, arma, hace, crea. Pero ¿qué hace el mal? El mal no puede hacer eso. El mal destruye, destruye, destruye. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó en unos términos maravillosos cuando dijo, el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Miren, ese es el triple propósito del mal, matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo destruir. Y es que destruir no es un propósito. ¿Qué propósito hay en la destrucción? Ninguno. No hay propósito. La misma palabra, propósito, proponer, indica que hay una acción constructiva. Claro. No así lo que Satanás hace. Ahora, algunos, de los que proponían estas doctrinas estaban Orígenes, Basilio, Agustín y los dos Gregorios. Gregorio de Nisancio, Nacianceno y Gregorio, se me olvidó el otro Gregorio, dije, mente la mía. Fueron Nacianceno y, bueno, no recuerdo cuál era el otro. Pero estos eran los padres que apoyaban este tipo de doctrinas. Es más, no sé si fue Agustín o Basilio que decía que lo que hizo nuestro Señor fue engañar al diablo en la cruz. Sí las he escuchado, que lo engañó porque Satanás no sabía lo que iba a pasar, entonces él le tendió una trampa y Satanás cayó en la trampa y allí también Satanás fue derrotado. Eso va en contra de la naturaleza misma de Dios. Claro, totalmente. Dios no puede mentir, es una de las cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios declaró su propósito cuando estando en la tierra encarnado, dijo lo que iba a hacer. Claro, Él no trató de engañar a Satanás, dijo, voy a liberar a mi pueblo, voy a ganar a mi pueblo, he venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino para rescatar lo que se había perdido totalmente. Sobre Satanás y sobre todo eso. Giovanni, agarra el micrófono que ya hay micrófono. Lo deja encendido. Gregorio es el de Nacianceno y el otro es el Capadocio, ¿no es? No se escucha. ¿Está registrando? Ok, adelante. Bueno, la pregunta sería, pero en este tema de la teoría del pago, y como se ha leído la cita de lo que se ha perdido, la pregunta sería, ¿con el pecado se perdió algo? Todo. Entonces, ¿será que del todo no es descabellada la tesis o la teoría? ¿Sí? Entendida de una manera, ¿cómo diríamos? Sana, por decir. ¿En qué sentido, Giovanni? De pronto no es el vocablo más acertado, pero mirando la tesis como sin estar apercibidos, sin estar con algún prejuicio.
¿sí? Claro, desde luego que hay un conocimiento bíblico y hay un concepto básico, ¿sí? Pero de pronto no mirarla desde un punto de vista absoluto, ¿sí? Porque de todas maneras se perdió algo, o perdón, se perdió algo no, como usted lo dice, se perdió todo. Entonces, bueno, teoría del pago, del rescate. O sea, hay rescate. ¿Cuándo hay rescate? A ver, Giovanni, creo que, no sé si no me he explicado bien, pero es imposible que estas teorías como que conciben la obra de Cristo como terminada en Satanás tengan algún apoyo bíblico. Y el tema no es lo que podemos llegar a pensar, sino lo que la Biblia dice sobre eso. Ese es el punto. Precisamente por eso me refiero al texto que usted acaba de leer, ¿sí? Y por eso hice la pregunta, ¿qué tanto se perdió? Y usted dice, se perdió todo. Sí, pero cuidado. Ahora, el problema aquí es, se perdió todo, pero ¿qué significa todo? ¿Con relación a quién? Tú estás... lo que estoy proponiendo no es si estoy de acuerdo o no con la tesis, eso es lo que estoy proponiendo, sino que quizás mirar la teoría del cambio. Mira, te lo voy a poner en palabras totalmente castizas. Hoy esto es una herejía. Sí. Pero a veces también incluye cómo percibimos las cosas. No, esto no es relativo, aquí no hay espacio para relativismo en cuanto a esta teoría. Vuelvo y voy a tratar de presentarlo de una mejor manera. Sí. No estás haciendo apologética de eso. Pero me hace inquietud si habría que percibir, digamos, de una manera más tranquila este tema. No, mira, es que lo que nosotros perdemos es con relación a Dios. Y por haber nosotros perdido con relación a Dios, acabo de explicar la obra de Cristo en ese sentido, objetiva y vicaria con relación a Dios. Quien exige el pago por la ofensa es Dios, pero quien muestra amor para con nosotros es Dios. Aquí no hay lugar para que el pago sea hecho a Satanás. Satanás no es dueño de nada. Entonces, lo que hizo sería desglosar la teoría para entonces sí confrontarla de una manera más amplia, es decir, bueno, definitivamente es desarrollada. ¿Me explico? Sí, pero por eso mismo, ahora que tú explicas, estoy mostrando las razones por las cuales no tiene sentido esta forma de pensamiento o esta ideología. Ahora, esta no fue la única teoría que apareció. Aparece un segundo grupo de teorías que son las que conciben la obra de Cristo como terminando en el hombre. Ya no se habla de terminando en Satanás, el pago a Satanás, no, como terminando en el hombre. Entre ellas aparece la teoría de la influencia moral. Para los que quieren, pueden investigar en la teología de Berkhoff o en la teología de Gruden, teoría de la influencia moral. Y ellos sostenían que es más importante lo que Jesús hace en nosotros que por nosotros. Es lo que el catolicismo romano cree sobre el tema de la justicia, que para el catolicismo romano la justicia nuestra no es imputada por Cristo a nuestro favor, sino que ellos creen que es metida, la palabra es con I, que es como si nosotros fuéramos llenados de la justicia para poder cumplir la ley. Sí, eso es lo que hace la Iglesia Católica. Bueno, ojalá me acuerde de aquí al final de la clase de la palabra. Es como es hacia adentro, o sea, como el hombre, lo que hace el Señor es hacerte bueno para que cumplan la ley, algo así. Eso es la influencia
el tema de la influencia moral. Entonces, esas son teorías en donde se concibe la obra de Cristo como terminando en el hombre. Eso tuvo un momento de brillo en la historia, pero posteriormente se cayó porque es imposible que el hombre sea hecho bueno para que cumpla la ley, porque eso significaría algo así como salvación por obras también. Y también aparece otras teorías, que fue la teoría del ejemplo. Dentro de este grupo de teorías, la teoría del ejemplo, que nos habla de la obra de Cristo como moviéndonos a la acción piadosa. La obra de Cristo moviéndonos a la acción piadosa. Es decir, que no era necesaria la muerte, pero su ejemplo nos motiva. Es como si dijera, bueno, para salvarnos Dios nos podía salvar de cualquier manera, pero para mostrar la gravedad de nuestro pecado, creo que Gruden, el que lo dice, para mostrar la gravedad de nuestro pecado, lo que hace Dios es que castiga a su Hijo para mostrarnos cuán terrible era nuestro pecado. Hey, si no había necesidad de que el Hijo de Dios muriera, ¿por qué el Señor lo iba a mandar a morir? Eso no tiene sentido, ni siquiera un poquito. El tema focal aquí es que la teoría del ejemplo, al igual que la teoría de la influencia moral, no tiene ningún tipo de presentación. Definitivamente no va. No son de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, en estas dos teorías, en un sentido restringido, nosotros podemos decir que hay una influencia moral, a diferencia de la teoría del pago, que hay una influencia moral. Sí, el Señor nos impacta, nos influye, nos da de su justicia, pero eso no nos hace salvos. No es la expiación. No es la expiación. Como tampoco es la expiación que nosotros imitemos a Cristo. El imitar a Cristo lo hace un hombre que sabe que Cristo ha muerto por sus pecados, que Cristo lo ha perdonado. ¿Sí? Eso es así, pero Cristo en la cruz no es un ejemplo para que nosotros seamos movidos a la acción. Bueno, hay otro grupo de teorías que conciben la obra de Cristo como terminando tanto en el hombre como en Dios. Tanto en el hombre como en Dios. Pero en el hombre de modo primario y en Dios de modo secundario. Por ejemplo, la llamada teoría gubernamental que propuso Hugo Grocio, el holandés Hugo Grocio. Dice, Dios no exigía el pago por el pecado, lo podía dejar pasar. La expiación era la demostración de lo que, me había confundido aquí, la expiación era la demostración de lo que merecíamos los hombres. La expiación no fue un pago, sino la muestra de lo que merecíamos por nuestro pecado. Me había confundido aquí con la teoría del ejemplo. Sí. Entonces, esto es lo que la teoría gubernamental enseña, de Hugo Grocio, y la pueden buscar, la teoría gubernamental. Pero también están las teorías que conciben la obra de Cristo terminada de modo primario en Dios y de modo secundario en el hombre. Y es lo que se llama, o lo que se llamó el arrepentimiento vicario. Cristo arrepintiéndose en lugar del pecador. ¿Cómo? Sí. Y creo que toman un pasaje por allá donde prácticamente dicen que Cristo hizo una confesión de su pecado allí. No, esto esto es traído de los cabellos, ¿no? Este tipo de doctrina, de teoría del arrepentimiento vicario. Y ¿saben qué? Hace algún tiempo escuché, ya he escuchado como a 4 personas molestas por la forma como llamamos al arrepentimiento, incluso en las iglesias reformadas.
Algunos han llegado a decir, me contaba un hermano en Bogotá, que lo reconvino una persona porque dijo, pero tú ¿por qué llamas al arrepentimiento como si el hombre pudiera arrepentirse? Echando mano a la doctrina de la total depravación. Y no sabes que el hombre no puede arrepentirse, o sea, lo trató de ignorante. Le digo, claro, yo conozco el tulip y incluso conozco las diferentes ideas sobre el tulip, las diferentes teorías. Bueno, entonces tú debes saber que es inútil llamar al arrepentimiento. ¿Por qué lo haces? Y él le dijo, bueno, porque tanto en Mateo, Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo predicaron el arrepentimiento. Y el llamado de Pedro en Hechos capítulo 2 es un llamado al arrepentimiento. Y el llamado que hace Pablo en las epístolas es al arrepentimiento. Entonces, por esa razón, nosotros ya hacemos eso. Pero en últimas, creo que el tema focal de estas personas es que creen en el arrepentimiento vital. Creen que los escogidos no tienen necesidad de arrepentirse. No, eso es una locura completa. Los escogidos son, creo que una de las señales más claras de la elección es nuestro arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento. Claro que sí, continuo arrepentimiento. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a arrepentirnos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque empieza justo la gente que tiene que estar en santidad por fuera y santidad por dentro. Es decir, que tengo que ser santo por fuera y por dentro. Lo que pasa es que, a ver, el tema de la santificación, yo creo que es una realidad que el verdadero creyente va creciendo en santidad y que Dios eficazmente va perfeccionando al creyente. Eso es una realidad que nosotros no podemos evadir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Creo que los que defienden una regeneración sin cambio moral son muy proclives al antinomianismo, a decir, hombre, eso no es cierto, eso no, la regeneración simplemente connota el abrazar a Cristo por la fe y ser recibido en Cristo por la fe, pero estarían violentando los textos bíblicos en donde nos habla de un verdadero cambio moral en nuestra vida. Ahora, que en unos sea más evidente el cambio moral que en otros, eso también es cierto. Muchos hombres son santificados a unos niveles maravillosos, que uno está llamado no solo a imitarlos, sino de verdad como a unirse a ese tipo de personas y a imitar su forma de vida, porque Dios los ha llamado a una santificación tan maravillosa, pero creo que en los dos extremos hay peligro, en aquel que dice, tú tienes que tener tal nivel de santificación para poder acercarte a Dios, en ese hay peligro como aquel que de forma libertina dice, no importa lo que tú hagas, te puedes acercar a Dios. En ambos casos hay verdaderos peligros. Sí, y como lo he dicho varias veces, creo que la realidad no está en el centro de estos dos, sino por fuera de ambos, muy por encima de esto. Sí. Entonces podemos decir que la obra de J.D. Worthy es una D.B. Worthy. a la expiación, pero esas teorías no. De estas teorías no. Recordemos algo, la verdadera expiación es objetiva y es terminada totalmente en Dios. La obra de Cristo, la expiación es terminada totalmente en Dios. Dios recibe el pago, ¿verdad? Dios hace la obra, Dios acepta el pago, Cristo es la propiciación por nuestro pecado y la obra es aplicada por Dios en el corazón del hombre. El hombre solo es sujeto pasivo en todo esto. Sí. Vamos a... Sí, porque es que el arrepentimiento mismo es un don. Claro, el arrepentimiento es un don. Ahí está en Efesios 2:8. Claro.
Y por eso somos también aventurados. Arrepentimiento y fe, que son dones de Dios, producen conversión. Claro, la conversión es nuestra. ¿Quién se arrepiente? Yo. Pero me arrepiento por el don del arrepentimiento que recibo. Dios se revela a mi vida, a nuestra vida, Dios nos muestra nuestro pecado y la necesidad que tenemos de arrepentimiento. El tema es que no todos tienen la misma experiencia de arrepentimiento. Hay personas que tendrán experiencias dramáticas de arrepentimiento como Lutero, ¿verdad? Como Lutero, como el doctor Martin Lloyd Jones también lo narra, como John Bunyan, creo que John Owen también. Varios de estos puritanos maravillosos tuvieron un arrepentimiento explosivo, pero Calvino parece que lo que primero afecta a Calvino es el intelecto y vive la necesidad. Era un hombre más tranquilo, tenía otra perspectiva del Evangelio. O sea, la misma perspectiva del Evangelio y seguramente como dirían los abuelos nuestros, la profesión va por dentro, el dolor va por dentro, pero sí también, o sea, personas que el intelecto, el Señor los toca, pero también toca su alma, todo, porque el intelecto es parte de nuestra alma, los toca integralmente y el Señor los transforma ahí, pero los lleva a un arrepentimiento poderoso, ¿verdad? Vamos a terminar esta clase hasta acá y